¿Qué tal? ¿Cómo están? Arranca una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Todo esto en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de las Niñas y Mujeres en la Ciencia. Si bien ha aumentado la participación de mujeres en estas áreas, la brecha sigue siendo todavía grande. Y hay una tarea pendiente que tenemos que atajar todos como sociedad. Queremos conversar sobre ese tema y para eso establecemos contacto de inmediato con Victoria Parra Moreno. Ella es jefe de la División de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Victoria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto saludar, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se conmemora en el mes de febrero las mujeres, es el Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Si bien avanza significativamente las mujeres en esta área, hay una brecha todavía significativa. ¿Cuál es el panorama y la realidad? Mira, en el caso de Chile se comporta la participación de las niñas y las mujeres en el área de la ciencia muy similar a los datos internacionales. Si bien hemos visto un avance en la incorporación de las mujeres en el campo de la ciencia, lo que se denomina STEM, ciencias, matemáticas, tecnología, aún continuamos con un rezago en cuanto a la participación de mujeres en estos espacios, lo cual sabemos que no solamente para el desarrollo de la sociedad es importante, sino que también para los espacios de participación y para los temas que hoy día se están abordando en el área de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Entonces, tenemos que seguir avanzando como país en esta materia. Ahora, desde ese punto de vista, no es que las mujeres no queramos estar en la ciencia, es que han ocurrido distintas cosas por las cuales hemos quedado relegadas en espacios que históricamente han nacido de hombres. Y eso ocurre desde la primera infancia, desde la educación más temprana, justo que estás involucrada en esa área. ¿Cuánto hemos avanzado justamente para romper estigmas que los hombres son para la ciencia y las mujeres para otro tipo de disciplinas? En los últimos años hemos avanzado significativamente como sistema educativo en identificar la necesidad de abordar estas brechas que fundamentalmente se asientan en los estereotipos y en los prejuicios que existen con respecto a la participación de los niños y las niñas, lo que va marcando trayectorias desiguales en términos del desarrollo de su trayectoria educativa y también como del desarrollo de esta trayectoria científica que se denomina, ¿cierto?, el interés y la motivación de los niños y las niñas por participar en las áreas de la ciencia. Y en ese sentido tenemos mucha más conciencia de la necesidad que tenemos como ecosistema de educación parvularia de ir abordando estos prejuicios y estos estereotipos que son sociales. Y desde ahí en los temas de formación inicial y también formación continua, así como en el diseño de la política pública, hemos puesto bastante atención en cómo ir superando estas barreras para que los prejuicios que tiene el mundo adulto con respecto a la participación de los niños y las niñas en distintas áreas del desempeño social, vayan modificándose de manera de ampliar las oportunidades de participación de las niñas en las áreas de la ciencia específicamente. Y en términos prácticos, porque hemos hablado que es una tarea de todos para poder, ¿cierto?, acortar esta brecha, pero en términos prácticos, ¿en qué se te puede traducir esto dentro del aula, dentro de la sala de clases, en la educación misma, el poder romper con estos prejuicios, estos estigmas y que finalmente las mujeres tengan la igual oportunidad que muchas veces tienen los hombres? Hay varias dimensiones del trabajo de aula específicamente en lo cual esto se ve evidenciado. El primero es como el ejercicio que tienen los equipos pedagógicos en reflexionar con respecto a cuáles son los prejuicios o estereotipos que inciden en la práctica pedagógica, ¿cierto? Que en las cuales en muchas ocasiones hemos visto que generan limitaciones para la participación o el uso de los espacios sociales en las comunidades educativas, pero sí también de qué manera se va motivando el interés y la participación de las niñas en áreas vinculadas a la ciencia. Y esto requiere sin duda la reflexión continua de los equipos pedagógicos al respecto y también de cómo se vinculan con las familias, de manera que las familias también sean estos adultos que potencian el interés y también sean capaces de percibir estas motivaciones iniciales que son fundantes de estas trayectorias en el área científica, en el caso de las niñas y los niños. Concretamente, ¿cómo podemos avanzar en ello? Desde la Subsecretaría de Educación Parvularia hemos elaborado un documento que también se ha ido compartiendo con las comunidades educativas, que es la transversalización del enfoque de género en educación parvularia. Y aquí reconocemos que parte importante de los cambios en las prácticas tiene que ver con los cambios y las reflexiones que tienen las comunidades educativas al respecto de esto,
para de manera que toda aquella práctica también se asiente en las políticas que tienen las mismas comunidades, de manera que se fortalezcan tanto las oportunidades de aprendizaje al interior de las aulas como en las visitas a los distintos espacios sociales donde pueden participar los niños vinculándose con estos temas asociados a ciencia, exploración, sobre todo, ¿cierto?, respetando las particularidades del nivel, que es mediante el juego. Ahora, claro, el juego es una herramienta clave también en edades tempranas para poder impactar justamente en esto. De acuerdo a los datos que incluso vienen desde el mismo Mineduc, de acuerdo al último, en este caso de brechas de género de la educación superior de años atrás, estoy viendo el del 2023, todavía no llegaba al 20% de las mujeres matriculadas en carreras STEM. ¿Cómo podemos avanzar para poder mover esa cifra y que finalmente más mujeres podamos estar en carreras vinculadas a la ciencia? Para esto el trabajo en los primeros años es fundamental porque ahí se van asentando las bases de los intereses que finalmente se transforman en las tomas de decisiones que van teniendo los niños y las niñas en el transcurso de su trayectoria educativa. Entonces, fomentar la participación y la exploración de las niñas en los primeros años vinculada a estas materias, ¿cierto? Que en los primeros años tiene que ver con la exploración en el entorno natural, con la indagación, con la reflexión, con esta primera aproximación al conocimiento y a la reflexión científica. Es fundamental de manera de empezar a recoger en esos primeros años la construcción de una identidad en las cuales las niñas se perciban capaces para vincularse con estas áreas del conocimiento social. Los estudios, tanto en Chile como internacionales, indican que ya a los 5 o 6 años las niñas se perciben menos hábiles para el desempeño en algunas áreas vinculadas a las ciencias. Entonces, aquí es fundamental que desde la primera infancia se trabaje esta autopercepción de eficacia que tienen las niñas con respecto a estos ámbitos, y para ello es fundamental ir recogiendo sus propias motivaciones, sus propios intereses, pero también reconociendo cuáles son las particularidades con que las niñas se vinculan a este mundo. Y para eso el mundo adulto tiene un rol fundamental en cuanto no solamente a brindar las oportunidades para participación, sino que también de qué manera los distintos recursos, las distintas oportunidades que les vamos brindando posibilitan reconocer estos intereses. Aquí, por ejemplo, los tipos de materiales didácticos con los cuales las niñas se vinculan en los primeros años, los regalos que las familias hacen con respecto a la exploración son fundamentales para ir también fortaleciendo estas motivaciones iniciales que las niñas presentan en el área de la ciencia, para no solamente trabajar desde estos conocimientos, sino que también desde las motivaciones que ellas pueden presentar por este ámbito. Y en el momento en el cual se conmemoró el Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, desde ustedes emanan un comunicado donde incluso vienen algunos ejemplos prácticos, y aquí quiero tener esta cercanía con todas aquellas personas que están en la casa al cuidado de alguna niña o algún niño y que quiera despertar, en este caso, el interés por la ciencia con cosas tan cotidianas como preguntarse por el frío, por el calor. Decía por qué cambia el estado de los alimentos cuando los llevo a alguna cocción. Bueno, ¿cuáles son aquellas cosas prácticas que nos pueden llevar desde lo más doméstico, domiciliario en la casa, a levantar y despertar esta curiosidad? Aquí este es un mensaje para la sociedad en general, de cómo motivamos a las niñas y a los niños a aproximarse, ¿cierto?, al mundo científico. Y aquí encontramos que los hogares son una gran oportunidad porque tienen distintos espacios de laboratorios como científicos. Nosotros reconocemos, por ejemplo, que la cocina es un gran espacio donde los niños y las niñas se vinculan con distintos fenómenos de la química, de la materialidad, donde pueden explorar mediante recetas cuáles son los cambios de la materia. Dialogar, conversar respecto de estos cambios de la comida es una oportunidad importante, no solamente para llegar a resultados científicos, sino para ir pensando de qué manera también uno tiene que ir trabajando en la exploración y también la observación de los fenómenos. Las salidas al parque, las salidas a los espacios naturales también son una gran oportunidad para hacerse preguntas sobre los cambios estacionales, sobre la materialidad, los cambios de los colores. Hay muchos fenómenos que se observan en la naturaleza y que son significativos en tanto se vinculan con esta experiencia no solamente científica, sino que además entretenidas mediante el juego. También es importantísimo que las niñas y los niños tengan muchas oportunidades para explorar, para jugar, para moverse. Sabemos que gran parte del desarrollo
neuronal tiene que ver con la actividad física. Entonces es muy importante cuando hablamos de la exploración y el desarrollo del pensamiento matemático, también tenemos que tener a niños y niñas moviéndose, explorando, experimentando. Así que esta es una invitación para que las familias también puedan potenciar mediante las conversaciones, las preguntas, los distintos paseos que realizan, también escoger aquellos lugares donde los niños puedan experimentar, donde las niñas también puedan ver modelos de mujeres científicas. Aquí también tenemos una tarea importante como sociedad para mostrar modelos, mostrar más mujeres en el mundo de las ciencias, para que también las niñas vean reflejados que también en su país, en sus comunidades, existen mujeres, ¿cierto?, que se están haciendo preguntas, que están abordando temas que son de contingencia social, para lo cual están también empleando las ciencias y la tecnología. De todas maneras, tarea de todos entonces el poder acortar la brecha y que más mujeres puedan entonces desarrollarse ampliamente en el mundo de la ciencia. Muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile. Que estén muy bien. Bien, pues, y como siempre la invitación a todos ustedes a que sigan junto a la compañía de nuestro canal. Ya nos encontramos en un próximo espacio de conversación.